En este momento estamos grabando la clase correspondiente a reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular, reacciones de eliminación vía E2. Y para comenzar, fíjense, ayer Andrea nosotros vimos lo que es la reacción de eliminación vía E1. Básicamente, la expresión cinética de velocidad de una reacción de eliminación vía E1 era Bk del sustrato. Esto sencillamente lo que me decía es que si yo tengo una reacción y tengo las condiciones dadas para que ocurra una reacción de eliminación vía E1, el primer paso, como nada más depende, estas reacciones de eliminación vía E1, nada más dependen de la concentración de mi sustrato. El primer paso determinante de la velocidad de la reacción implica la ruptura del enlace carbono-bromo para formar lo que es un intermediario de geometría trigonal planal. Este era el primer paso de una reacción de eliminación vía 1, es el paso lento y determinante de la velocidad de reacción. Y posteriormente, cualquier base, generalmente es el medio de reacción, pongamos que esta reacción se está dando a cabo en agua, lo que va a producir es que tienes dos alternativas. La reacción natural es que si yo tengo inicialmente, yo tengo que calificar a mis carbonos. El carbono alfa es el que está unido al grupo haluro y los carbonos beta son los carbonos que están al lado de ese carbono alfa. Entonces, si yo ataco al carbono alfa, ¿verdad? A mi carbono alfa, ya sea por arriba o por el otro lado, yo voy a dar lugar al producto de sustitución, pero sí, es verdad. Listo. Pero si ahorita mi núcleo, mi medio de reacción que se comporta como base, toma un protón de beta para romper ese enlace carbono-hidrógeno y formar un nuevo enlace carbono-carbono, nosotros íbamos a dar lugar a lo que era el producto de eliminación. Eso es lo que vimos ayer. Las reacciones de eliminación E1 van vía formación de carbocatión. Entonces, ahorita lo que vamos a ver son las reacciones de eliminación vía E2. ¿Ok? Cuando digo que una reacción es vía E2, E es por eliminación. Esta E significa eliminación. O en inglés, elimination. Eliminación, ya, disculpen que se está quedando como la tableta digitalizadora. El marcador se está quedando detenido. Sí, profe, se está quedando pegado. Sí, se está quedando peor. ¿Y el audio? Ahorita sí está bien. No, el audio sí va bien. Ok, perfecto. Entonces, esto es una reacción de eliminación, una reacción, y cuando decimos que E2 es porque participan dos moléculas en el paso lento y determinante de la velocidad de reacción. Entonces, en una E2, la expresión cinética de velocidad sería Bk, la concentración de mi sustrato, por la concentración de mi base, que es el nucleófilo, pero puede comportarse cuando es una E2, decimos que es una base. Entonces vamos a ver desde aquí. Entonces, lo más importante es que en la eliminación bimolecular es bimolecular porque participan dos moléculas, por eso es que es una cinética de segundo orden, de orden global 1. O sea, si tú ves aquí, hay un solo exponente, o si ven acá, aquí hay un solo exponente para cada uno, es decir, participa solo una molécula de base y una sola molécula de sustrato, y la suma de uno más uno es igual a 2. Eso es lo que es el orden, la cinética de reacción de orden 2. Entonces, una reacción donde el paso lento participa tanto el sustrato como la base. Eso es importante porque eso hace que la reacción sea concertada y ya lo vamos a ver. Requiere de bases fuertes, o sea, aquí no puede ser el medio de reacción, son bases fuertes, tipo amiduro, cianuro, metóxido, hidróxido, inclusive carbaniones. Y lo que ocurre es que eh, la salida del enlace
del grupo saliente y de la extracción del hidrógeno y la formación del doble enlace, todo ocurre en una sola etapa, es decir, es un proceso concertado. Si vemos el perfil de energía en función de coordenadas de reacción, reactivos, productos, es un proceso que ocurre en una sola etapa, como está aquí. Esto es un proceso que ocurre en una sola etapa. Parto del reactivo AB para llegar al producto CD y es un proceso concertado con un solo estado de transición. En una E2 yo no tengo intermediario. Y por eso es que decimos que la reacción competitiva de la E2 es la SN2. Siempre vamos a tener E2 versus SN2. Yo no puedo tener un mecanismo cruzado, es decir, yo no puedo tener E2 versus SN1 porque no se dan en las mismas condiciones de reacción. Para que yo lleve un SN1 necesito un medio propicio, un medio ácido, un medio neutro, nucleófilos débiles que me estabilicen un carbocatión. Mientras que para que se me dé acá una E2, yo necesito condiciones fuertemente básicas, bases fuertes, por ejemplo el ion amiduro. Y este ion amiduro tiene exceso de cargas negativas que un carbanión fácilmente se va, un carbocatión fácilmente se va a romper y desintegrar en ese medio de reacción. Entonces, esto sería lo que les digo el estado de transición. En el paso lento y determinante, y ahorita lo vamos a ver con un ejercicio, en la reacción E2, la base va a tomar el protón, ese enlace, base de hidrógeno se está formando, por eso es que se ve una carga aquí. La base está desarrollando, si tiene una carga negativa, en este caso una carga negativa, va a disminuir esa carga parcialmente negativa. Se está rompiendo el enlace carbono-hidrógeno, se está formando un nuevo enlace carbono-carbono y se está rompiendo un enlace carbono-halogenuro. Es decir, en el estado de transición tengo 1, 2, 3, 4 y 5 átomos donde se dispersa la carga para formar acá el alqueno. Entonces se ve un poquito complicado, pero no es tan complejo. Pero esto es lo que ocurre. Básicamente viene la base, una base fuerte como hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio toma ese protón del carbono, forma un nuevo enlace y se rompe el enlace carbono-cloro, que está ahí. Eso hace que yo para hacer esa eliminación tenga una estereoquímica específica. Y por eso es que aquí en las eliminaciones E2 nosotros utilizamos mucho proyecciones de Newman. Si yo recuerdo una proyección de Newman, el carbono, yo lo representaba, el de atrás lo representaba como un círculo, ¿verdad? Y el de adelante lo representaba como un punto. Vamos a cambiar el color para que se vea. Y el de adelante lo representaba como un punto. Entonces, la estereoquímica específica es que tanto el hidrógeno como el grupo saliente, que lo voy a llamar X, tienen que estar a 180 grados. Eso quiere decir que están, fíjense, si están a 180 grados, quiere decir que eso está en una geometría antiperiplanal transdiaxial. Esto es lo que dice antiperiplanar, es el complejo de menor energía. Es una molécula eclipsada, es de mayor energía. Y esto es una eliminación sin, que significa que están del mismo lado. En conformes o en aluros de alquilo que pueden rotar, estas eliminaciones sin no se dan, sino se dan las eliminaciones anti. Las eliminaciones sin solo se pueden dar en ciclos que estén estructuralmente muy rígidos, que vamos a ver adelante, unos pequeños ejemplos, pero esta eliminación tiene que ser anti. Tanto el hidrógeno como el grupo saliente tienen que estar en el lado opuesto y en el mismo plano. Aquí tengo el nucleófilo, que en verdad en este caso se comporta como una base, cede su par de electrones a esta especie X, se rompe el enlace carbono X, se está formando un nuevo enlace carbono-carbono y se rompe el enlace carbono Y. Y esto lo podemos ver si tenemos como tal ejercicios específicos. Vamos a ver ahorita. Ok, fíjense. En las eliminaciones anti, como les digo, los grupos salientes, si este es el carbono alfa, que está unido al enlace carbono halógeno, y este es un carbono beta, y aquí tengo otro carbono beta. Para que yo pueda eliminar tanto el halógeno, que es el cloruro, que es el grupo saliente, y el hidrógeno, tienen que estar en el mismo lado y en planos opuestos.
Entonces aquí tengo el hidrógeno, mismo lado, bromuro, lado opuesto. O sea, tienen que estar en una configuración axial. Vamos a hacer ejercicios de esto más adelante. Lo que quiero es que vean la estereoquímica. Ok, bueno, vamos a hacer este. Vamos a comenzar haciendo un ejercicio. Déjenme Shift Control S. Ok, perfecto. A ver si puedo. Entonces, una eliminación es un proceso bimolecular. Ver cómo está ahorita todo en la grabación. Si vamos bien, ok, perfecto. Tenemos 10 minutos y aquí si tienen alguna pregunta, por favor, Sofía, Ofelia, por favor no duden en preguntar. Pueden preguntar por el chat, pero no lo veo, si no, pues, abren su micrófono y preguntan sin ningún problema. Entonces, yo tengo esta reacción que está acá, ¿verdad? Y en esta reacción, vamos a suponer que aquí yo pongo a reaccionar esto con cloro o con una base fuerte, KOH. Entonces, ¿qué yo tengo aquí? Primero vamos a analizar la reacción. Esto, como sabemos, es el cloruro de ciclohexilo o el 1-clorociclohexano y este es el carbono alfa. Y yo tengo dos carbonos beta. Primero analicemos el conjunto. ¿Qué tipo de haluro de alquilo es esto? Si yo me doy cuenta, este carbono que está aquí, ¿verdad? Está unido a otros dos carbonos. Entonces esto es un haluro de alquilo secundario. Si es un haluro de alquilo secundario, yo podría decir que si nada más voy a considerar el producto de eliminación, o sea, nada más estoy considerando las eliminaciones, esto es una reacción que pudiera ir, en este caso, vía SN1, E1, ¿verdad? Porque es secundario, E1, o vía E2. ¿Qué ocurre? Tengo que ver mi base. Ahorita mi base es hidróxido de potasio, que es una base sumamente fuerte. Entonces yo no voy a poder formar... Profe, Ajá, una pregunta. sí, te escucho. Puedes hablar, te escucho, no hay problema. Ajá. Cuando sé, o sea, si no veo la reacción, si solamente veo el compuesto o veo lo que reacciona, ¿cómo sé cuándo la reacción puede ser vía E1 o E2? Ok, eso es sencillo. Imagínate un producto de sustitución. Te tienen que dar algo porque no puede ser adivino. Si a ti te dan solo, o sea, te tienen que dar, o sea, ponte que te dieron el producto reactivo y te dan el producto. Pero el producto tiene características específicas. En este caso, si ellos no te dan esto que está aquí, como el hidróxido de potasio, y nada más te forman al final el ciclohexeno, ahí no vas a poder saberlo, porque te tienen que dar cosas. Pero, por ejemplo, si tú partes de un aluroalquilo, vamos a la sustitución SN1 y partes de un estereoisómero R. Y cuando tú llegas los productos ves el estereoisómero R y S, o te dan dos productos que le sacas la configuración y es R y o S, Andrea, entonces ahí tú ya puedes inducir que fue una SN1, que fue vía formación de carbocatión, porque tienes tanto los dos estereoisómeros. Pero si tú estás partiendo de un estereoisómero R y te dicen que el 100% del producto de la reacción es S, entonces ahí tú ya sabes que es una SN2 porque es estereoselectiva. O sea, cada caso es en particular, pero si yo te quito esto de aquí y solamente te pongo esto, un alqueno no vas a saber la reacción. Tienes que analizar el Ok, conjunto. ok, ok. Entonces, pero te tienes que analizar el conjunto. Por Ok. ejemplo, vamos a recapitular. Tenemos un haluro alquilo secundario y puede ir vía E1 o vía E2. Pero tengo una base fuerte, entonces el mecanismo E1 aquí está prohibido porque no voy a poder formar un carbocatión. Entonces, fíjense, ahorita yo sé que las eliminaciones E2 son antiperiplanales transversales, entonces me van a preguntar, ¿qué carrizo es eso? Significa que tanto el cloro como el hidrógeno tienen que estar en el mismo plano, en el carbono beta. Entonces, si yo me doy cuenta, si esto es axial, recuérdense que cuando yo trataba de pasar una estereoquímica normal a una estereoquímica en silla,
voy a ir cambiando. Disculpen que cambie tanto de color, pero creo que así se entiende mejor. Ok. Si este hidrógeno está axial, entonces él se intercala hacia el arriba, hacia el abajo, hacia el arriba, hacia el abajo, hacia el arriba, hacia el abajo. Y aquí vamos con el caso opuesto, que vendría siendo ecuatorial abajo, ecuatorial arriba, ecuatorial abajo, ecuatorial arriba, ecuatorial abajo, ecuatorial arriba. Entonces, si yo tengo esto y tengo carbono 1, y aquí tengo carbono 2, ¿verdad? Entonces, fíjense, si este hidrógeno está aquí, ¿verdad? Ahorita tengo otro hidrógeno acá y otro hidrógeno acá. ¿Qué me quiere decir eso? Eso me quiere decir que tanto el hidrógeno como el grupo metilo, ¿verdad? Tienen que estar en el mismo plano. Tienen que estar en el mismo plano antiperiplanal transdiaxial. Si ustedes se dan cuenta, ustedes aquí no tienen ningún cloro que esté, o ningún hidrógeno que esté así, justo en el mismo plano del cloro. Entonces, esa molécula en posición ecuatorial no puede eliminar. Déjenme ver si, no sé si lo haga. Vamos a ver si MolView por casualidad tiene esa función. Para que vean lo que les estoy tratando de decir. Ok, tú. Voy a tratar de hacer la silla para que él vea que es una silla ciclohexano. Entonces es que no es tan sencillo. No, ya. A ver si la puedo hacer así. Entonces, no sé si el programa tiene el reconocimiento de la silla de una vez. Ok. Entonces aquí vamos a ponerle que esto es un hidrógeno. Esto no sé si va a funcionar, pero quiero ver si por casualidad de la vida él reconoce las posiciones 3D que yo le esté dando aquí. Vamos a limpiar esta energía para ver. No. Vamos a hacerlo hacia acá. Vamos a retrocederlo, vamos a convertirlo en 2D a 3D para ver. Ok, fíjense. No, no lo está haciendo, no. Bueno, sí, está representando más o menos la silla. Pero fíjense, si ustedes se dan cuenta aquí, el cloro, vamos a aumentarlo, si se ve un poquito. El cloro y el hidrógeno tienen que estar en el mismo plano. Tiene que ser una eliminación antiperiplanal transdiaxial. Entonces, si yo veo esto acá, ¿dónde está el cloro? Si ustedes ven esto aquí, en amarillo, el cloro está hacia arriba, que es el carbono alfa, este es el carbono alfa, y el carbono beta, que está aquí hacia aquí al lado, ¿verdad? El hidrógeno está hacia arriba o hacia abajo, pero no está en el mismo plano. Es decir, el cloro está aquí y en beta un hidrógeno está, perdón, un hidrógeno está en el carbono beta hacia abajo y el otro está hacia acá. Entonces, en ningún momento eso está en el mismo plano. Y estoy dándole tantas vueltas. Vamos a hacer la proyección de Newman de eso para que ustedes vean. Quiero que esto quede bien enfatizado. Si yo miro esto de acá, ¿cómo yo hacía Newman? Yo miro esto de acá, ¿verdad? Entonces, el carbono de atrás, en este caso, si esto es axial, esto es ecuatorial, esto vendría siendo axial, ecuatorial, ecuatorial, axial. Esta es la parte más importante, por eso la estereoquímica es lo más importante, por eso estoy tardando un poco en esto. Axial y ecuatorial. Si yo miro esto, de este lado, ¿qué veo? En el carbono de atrás, si yo miro este lado, esto que está aquí, el hidrógeno está hacia arriba, el otro hidrógeno, este que está aquí, está hacia abajo,
Voy a cambiar de color al negro. Si miro este carbono de aquí adelante, un hidrógeno está hacia abajo y el otro hidrógeno está hacia la izquierda. Ok, entonces, en la parte de atrás, ¿qué hay? El resto es la cadena. Cadena. Y en la parte de adelante, el resto viene siendo la cadena. Ok, hasta ahí llegué. Voy a ver este carbono. Entonces, el de atrás sigue siendo mi círculo. Entonces, ¿qué veo ahí atrás? Uf, qué horrible. Ya vamos a ver. Atrás estoy viendo, me ubico aquí, ¿verdad? Y ahorita estoy viendo la molécula aquí. ¿Qué veo aquí? Veo un hidrógeno hacia arriba y veo un cloro hacia abajo, ¿verdad? Y veo otra cadena hacia acá. Me voy hacia adelante. ¿Qué voy a ver adelante? Adelante estoy viendo que hay un hidrógeno, perdón, se quedó aquí. Aquí hay un hidrógeno hacia abajo y un hidrógeno hacia arriba. Este hidrógeno está aquí, hacia arriba. Un hidrógeno hacia abajo, un hidrógeno hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa con la otra rama? Uno, estas dos ramas, y en el caso de atrás, uno de las dos ramas. Fíjense, aquí sí lo estamos viendo. Creo que ya lo habían visto, pero como les digo, lo más importante es la estereoquímica. Ok, entonces si ustedes se dan cuenta, ninguno de esos hidrógenos está en el plano del cloro. Entonces, para que yo pueda eliminar esa molécula, ¿verdad? La silla ha de invertirse, tiene que invertirse. Y cuando yo invierto las sillas, recuérdense que yo estaba, si estaba esta posición, pasaba acá. Y lo que estaba aquí en posición 1 pasa a esta posición aquí abajo. Entonces, mi nueva silla, ya, está quedando un poco pegada la tableta, entonces me está dificultando. Déjenme, quiero que quede bien esto, porque después lo podemos hacer más rápido, pero este es el primer paso que les dificulta. Como primero invierto las sillas. Entonces, 1, 2. Pongo hacia acá y aquí pongo hacia acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que estaba aquí en posición 1 pasa ahorita hacia abajo. Entonces, ¿qué pasó? El cloro que estaba en axial, perdón, está en ecuatorial, pasa hacia axial. Y los hidrógenos que estaban en ecuatoriales pasan hacia axiales. Entonces, ok, si este es identifiquen los carbonos. El carbono que está unido al grupo halogenuro es alfa y el carbono que está unido a los otros hidrógenos viene siendo beta. Vamos a hacer la eliminación aquí. Entonces, ¿qué pasa? El carbono y el cloro están en el mismo lado. Entonces, justo en este momento, el hidroxilo puede tomar un protón del carbono beta. Estoy agarrando el de arriba para que se vea porque voy a volver a hacer la de Newman. Para romper ese enlace carbono-hidrógeno, formar un nuevo enlace carbono-cloro y botar el enlace carbono-cloro. Entonces, rompo el enlace carbono-hidrógeno, formo un nuevo enlace carbono-carbono y rompo el enlace carbono-cloro. Voy a ver la silla. Déjenme hacerla completa. Entonces, para que ustedes la vean y vean la estereoquímica antiperiplonal transdiaxial. Ok, este hidrógeno está hacia arriba, entonces ahorita tiene que ver hidrógeno hacia abajo. Para esto les recomiendo que utilicen mucho proyecciones de Newman. Hidrógeno hacia arriba, hidrógeno hacia abajo. Hacia abajo, hacia arriba. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Voy a ver mi silla y mi silla la estoy viendo desde acá. Voy a ver mi silla aquí en color morado. Entonces, ¿qué van a ver si yo llevo esa proyección de Newman, que esto es equivalente a esto? El carbono de atrás lo voy a dibujar en distintos colores. Este carbono que están viendo, que tiene un hidrógeno hacia arriba, un hidrógeno hacia abajo y una cadena hacia atrás. ¿Qué veo en este carbono de adelante?
En este carbono adelante ustedes van a ver, Profe, ¿podría marcar en la silla cuáles carbonos estamos viendo? Porque no sé, me cuesta como que verlo. ok, fíjate, lo vamos a marcar, déjame, voy a borrar esto. ¿Hasta aquí estás bien? Ok, fíjate, voy a marcar, lo que pasa es que no quiero ponerle un centro quiral porque van a pensar que es quiral. Ajá, este de aquí. ¿Estás viendo ese carbono desde aquí? Ok, Ok, entonces, ¿qué vas a ver? El de atrás. ¿Qué hay hacia arriba? Un hidrógeno, ¿verdad? Es este que está aquí. ¿Y qué hay hacia este lado? Otro hidrógeno. Y hacia este lado tienes una cadena, ¿verdad? Esta cadena que estoy aquí representando. Voy a poner en verde el de adelante. Un punto. ¿Y qué tienes? ¿Qué ves aquí? Ves un hidrógeno hacia abajo y ves otro hidrógeno hacia arriba. Y de resto ves esta cadena que está acá, hacia arriba. Me voy y ahorita vas a ver desde acá. Comienzo a ver en morado y en morado voy a ver es este carbono que está aquí. Círculo, porque es el de atrás, que tengo un hidrógeno hacia arriba, tengo un hidrógeno hacia abajo y que tengo hacia el otro lado una cadena carbonada que se une. Procedo a ver ahorita este carbono como un punto. Que tengo hacia arriba este carbono que estás viendo aquí, este acá, que tienes hacia la izquierda tuya o de la pantalla, tienes esos carbonos que se unen, tienes un hidrógeno hacia un lado y tienes un cloruro. Entonces fíjate, tienes las condiciones adecuadas para hacer una eliminación vía de 2. ¿Por qué? Si te das cuenta, ahorita en posiciones antiperiplanal transdiaxial, tienes en el mismo plano el cloro y el grupo saliente. Entonces la base, que es el ion hidroxilo, va a tomar un hidrógeno de acá, va a romperse ese enlace carbono-hidrógeno, este enlace se va a formar entre los dos carbonos y se rompe esto. Y se rompe este enlace para que el cloro se lleve esa carga. Entonces, vamos a ver cómo es un estado de transición de esos con un ejemplo real. Cuando ocurre eso, el estado de transición, ¿qué viene siendo? El estado de transición viene siendo, sencillamente yo tengo esto que está acá. Esta era mi silla. Por eso es que vamos lento por eso, por la estereoquímica, ¿ok? Ok, entonces, ¿qué voy a tener? En mi estado de transición yo tenía esto, un hidrógeno, ¿verdad? Y tenía otro hidrógeno aquí. Y aquí tengo el grupo hidroxilo, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese grupo hidroxilo? Ese grupo hidroxilo, él está cargado parcialmente negativo, ¿verdad? Él ahorita va a tener una carga delta menos porque está disminuyendo la carga. Va a tomar este enlace carbono, oxígeno, hidrógeno, entonces está formando un nuevo enlace oxígeno-hidrógeno, se está reventando un enlace hidrógeno-hidrógeno. Hay una pregunta, ya les respondo. Se está formando un nuevo enlace carbono-carbono y se está rompiendo un enlace carbono-cloro para dar lugar a mi estado de transición. Ese es el estado de transición de una reacción E2, donde, si ustedes se dan cuenta, la carga se está deslocalizando entre 1, 2, vamos a ponerlo aquí, 1, 2, 3, 4 y 5 átomos para darte lugar a tu olefina. Y tu olefina viene siendo el ciclohexeno. ¿Qué hiciste en la reacción? Eliminaste un cloruro que está saliendo, ¿verdad? Más agua que tenemos aquí. Y como eso debe ser hidróxido de sodio, generalmente
el cloruro va a estar unido al contraión que va a ser cloruro de sodio o cloruro de potasio, si es cloruro de potasio. Déjeme ver porque tengo una pregunta. Esta es la parte más complicada, ver la estereoquímica. Ok, eso es correcto, Ofelia. No puede ocurrir la eliminación. La eliminación está, tienen que estar los dos en el mismo plano. Tú no puedes eliminar cuando el cloruro está en ecuatorial y el hidrógeno en otra posición, porque no es una reacción vía E2, E1. Por ejemplo, si fuera una E1, vamos a ver. Si yo tuviera aquí una E1, ¿cómo sería una E1? Si yo tuviera esto, ya espérense. Tengo una E1 ahorita. Y tú tuvieras esto que está aquí, hidrógeno y cloruro, ¿verdad? Pero ahorita no tienes KOH, ahorita tienes agua, no tienes un medio de reacción. Aquí sí puedes eliminar porque la reacción va vía formación de carbocationes en una E1, pero las condiciones que te estaban dando en la otra reacción no son idóneas para formar una E1, perdón. Aquí vamos a poner la cara aquí. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes esa reacción de eliminación, que tú eliminaste el cloruro, ¿qué ocurre? ¿O qué está ocurriendo en este caso? En este caso, ya, en este caso aquí, el hidrógeno queda aquí queda tu carga positiva y aquí tú tienes hidrógenos e hidrógeno. Ahorita no importa cuál hidrógeno tú tomes por la base del medio, o sea, el agua. El agua pudiera tomar cualquiera de esos hidrógenos porque el intermediario es un intermediario carbocatiónico. Porque es una E1, vas vía formación de carbocatión. Pero en el caso de la G2, porque tienes una base fuerte, tiene que ser un proceso concertado. El hidrógeno y el cloruro tienen que estar en el mismo plano. Por ese motivo, necesitamos invertir la silla. Eso es lo que está ocurriendo. Voy a continuar y vamos a seguir haciendo ejercicios. Tengo algunos planteados para que ustedes vean la próxima lámina. Pero entonces, esto es lo que les estaba diciendo. Yo tengo esta eliminación y tengo el bromo. Si ustedes tuvieran que hacer la geometría del estereoisómero más estable de esta reacción, ustedes no pudieran, por ejemplo, hacer esto. Porque como ustedes saben, disculpen que... Ajá, ya. El estereoisómero más estable, ustedes tendrían que dibujar primero la silla en ecuatorial. ¿Por qué? Porque el bromuro es un grupo voluminoso, ¿verdad? Y como ustedes saben, los grupos voluminosos siempre se ubican en posiciones ecuatoriales. Pero ahí, en posición ecuatorial, si ustedes analizan la molécula, ustedes no van a poder hacer ninguna reacción de eliminación, porque el bromuro o el bromo y el hidrógeno tienen que estar en el mismo plano, y ahí no están en el mismo plano. Ahí uno está hacia arriba, a ver esto, prendiendo cámara. Ok, fíjense, ustedes tuvieran que hacer la eliminación, pero no están en el mismo plano, porque el bromo está hacia abajo y el hidrógeno está hacia arriba. Ellos tienen que estar los dos así. Por ejemplo, cuando es antipariplanal transdiaxial, los dos están así, uno está hacia arriba y el otro está hacia abajo, ¿ok? Pero en ese momento no, el bromo está aquí y el hidrógeno está acá, o el bromo aquí y el hidrógeno acá. Tienen que estar en el mismo plano. Si no están en el mismo plano, eso como tal no va a ocurrir. Entonces, ustedes tienen que realizar, creo que se está viendo la pantalla porque descompartí, tienen que realizar la inversión de silla. Aquí es lo que está ocurriendo. Los dos están ecuatoriales, no puedo eliminar. Chair interconversion, o sea, la inversión de la silla, para que ambos grupos, ahorita el bromuro esté hacia arriba y el hidrógeno esté hacia abajo. O sea, antiperiplanales transdiaxiales, es decir, que tengan esto, que es todo lo que acabamos de hacer. Por eso es que nos tardamos bastante en esa eliminación para poder explicar por qué obtenemos de aquí este producto, que sería el ciclohexeno. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a explicar por qué
el isómero cis reacciona 500 veces más rápido que el isómero trans. Déjenme copiar esto y vámonos a mi pizarra digital. Vamos a abrir una nueva porque va a tardar mucho. Whiteboard. Si no entienden algo, pregunten, porque esto es lo más importante, la estereoquímica. Si no entendemos la estereoquímica, no vamos a entender lo que estamos tratando de plantear. Ok, una nueva pizarra. Entonces, aquí vamos. Si ustedes dan esto que está Profe, aquí, ajá, ¿me escuchas? veremos por qué el isómero cis reacciona 1000 veces más rápido que el trans o al revés. Veremos por qué el isómero cis reacciona 500 veces más rápido que el trans. Y para eso vamos a dibujar las dos moléculas. Entonces esto es un poquito largo, tengan paciencia, pero yo creo que después de esto van a entender bastante. Este morado no me gusta, vamos a ponerlo en negro. Ok, un poco más serio. Entonces fíjense. Primero y principal, yo tengo que interconvertir esas moléculas. Entonces, ¿cómo las interconvierto? Voy con el isómero trans primero. Primero ustedes van a dibujar esto que está aquí. ¿Qué es esto que está aquí? Axial, 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 axial y axial. Y ecuatorial. Esto es para interconvertir. Yo lo puedo hacer rápido, pero de hecho yo lo hago rápido, yo lo hago de una vez, pero nosotros estamos aprendiendo. Entonces tenemos que hacer nuestros pasos poco a poco, ¿ok? Entonces ya tengo esto. Marco mis carbonos. ¿Dónde están aquí mis sustituyentes? Carbono 1, el bromo, orden alfabético. 2, 3, 4. Está el terbutilo. Carbono 1, carbono 4. Entonces aquí, si este es mi carbono 1 y este es mi carbono 4, ¿cómo están aquí en trans? La única forma que esas moléculas estén en trans, en el isómero trans, es que ambos estén axial o ambos estén ecuatorial. Entonces, si ambos están ecuatoriales, ¿ok? ¿Cierto? Si ambos están ecuatoriales, que es lo más estable, porque dos, estoy con el trans, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí para que entiendan, estoy con el trans. ¿Cómo esa molécula está ecuatorial? Están los dos trans. Que los dos estén axiales o que los dos estén ecuatoriales. Entonces, yo voy a dibujar mi silla más estable, que mi silla más estable es donde los dos grupos estén ecuatoriales. ¿Qué posiciones están esos grupos? 1 y 4. Entonces, si yo digo, fíjense que voy lento para que me entiendan, si yo digo que esta es mi posición 1, esta es mi posición 2, esta es mi posición 3, esta es mi 4, mi 5 y mi 6, en mi posición 1, yo voy a obtener un bromo, ¿verdad? Un átomo de bromo que tengo hidrógeno y ese hidrógeno está ecuatorial. Y posteriormente, en mi posición 4, ¿verdad? Yo voy dibujando toda mi silla, hidrógeno, 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 hidrógeno. Aquí tengo el, ¿verdad? Hidrógeno. Aquí dibujo. Entonces, tengo que mis dos moléculas están axiales, ¿verdad? Cuando están en posición la trans, ¿verdad? Cuando están las dos en axial o cuando están las dos en ecuatorial. Fíjense, aquí hay un error. ¿Alguien puede identificar qué error hay entre el carbono 3 y el carbono 4? Fíjense, este carbono, si yo comienzo arriba, abajo, arriba, este señor no puede ir arriba. Tiene que ir abajo. Por eso es que no me estaba cuadrando algo aquí. Hidrógeno,
Ajá. ¿Y qué va aquí abajo? ¿Verdad? Esto no está bien, perdón. ¿Dónde va este hidrógeno? Este hidrógeno, porque si yo comienzo arriba, aquí, arriba, abajo, arriba, este va abajo. Tengo que irlos intercalando. Hidrógeno. Y aquí va mi grupo de terbutilo. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Entonces, fíjense. Reviso la estereoquímica. Me dice que para que estén los dos trans tienen que estar los dos ecuatoriales. Este está ecuatorial y el bromuro está debajo de la molécula y el terbutilo está arriba de la molécula. Los dos ecuatoriales pero están trans. Voy a eliminar. Entonces, ¿cómo van a eliminar? Si este es el carbono alfa, a ponerlo en negro para que se vea. Este es el carbono alfa, ¿verdad? Profe, disculpe, ¿se Ajá. puede dar la eliminación porque uno está abajo y uno está arriba y están en posición ecuatorial que sería estable? No, Por vamos a eso es que se ver. puede dar la Va- E2 o no, no. vamos a ver. Ah, ok, ok. Este está el carbono alfa. Tú ahorita estamos explicando la estabilidad. ¿Qué nos dice aquí? No, no sé quién me preguntó, pero aquí tengo el carbono, fíjate. Tengo el bromuro, no sé si se ve que estoy apuntando con el láser al bromo en la pantalla. Aquí tengo el bromo y tengo el terbutilo. Están en posición 1,4 y es trans. Yo parto y ahorita voy a hacer lo mismo desde mi molécula. Hay que hacerlo poco a poco, ¿ok? O sea, los exámenes tienen suficiente tiempo como para que ustedes no hagan las cosas apurados, ¿ok? Entonces, yo voy a hacer poco a poco y comienzo y construyo primero esto que está aquí, axial, axial, ecuatorial, ecuatorial. Y yo me doy cuenta que para que eso esté trans, o los dos axiales o los dos ecuatoriales. Dibujo mi silla más estable. Mi silla más estable es que el bromuro está ecuatorial y mi terbutilo también va a estar ecuatorial. Entonces, esa es mi silla más estable. Y ahorita voy a ver si puedo eliminar. ¿Ok? Voy a ver si puedo eliminar con una base fuerte, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, aquí tengo hidrógeno. Entonces, este es el carbono alfa. Voy a eliminar el carbono beta. Tengo dos carbonos beta. Siempre hay dos beta. Entonces, ¿este hidrógeno está en el mismo plano que el bromuro? No, ¿verdad? Porque este hidrógeno está hacia abajo y el bromuro está a 45 grados. Y este hidrógeno tampoco está en el mismo plano. ¿Por qué no está en el mismo plano? Porque el hidrógeno está hacia arriba y mi bromuro está hacia abajo. Entonces, una reacción E2 ahí no se puede dar. ¿Por qué no se puede dar? Porque sencillamente para yo poder eliminar, tienen que estar todas las moléculas en el mismo plano. ¿Por qué? Para que el proceso sea concertado. Entonces, eso es lo que pasa con el isómero trans. Que el isómero trans, fíjense, esta es la silla más estable y por eso dibujo esa silla. ¿Ven lo... Es un poco exagerado, pero ¿ven lo grande que estoy haciendo la raya? Hacia los reactivos. Él va a tener que invertir silla. Porque ahí no puede eliminar, porque el bromuro está en ecuatorial. Entonces tengo que invertir la silla. Entonces, ¿cuál era mi otra opción aquí? Que ambos estuvieran en axial. Entonces yo voy a invertir mi silla. Y acuérdense, lo que está aquí arriba pasa hacia abajo. Entonces este vendría siendo mi carbono 1. Entonces, ¿qué habría en el carbono 1? El bromo estaba en ecuatorial. Va a pasar a axial. Hidrógeno. Entonces, aquí va acá. Voy sumando. Entonces, si este es mi carbono 1. Disculpen que haga tantos cambios de color, pero quiero ir lento. Si este es el 1, 2, este es el 3 y este es el 4. Entonces, en el carbono 4, ¿qué ocurrió? En el carbono 4 ocurre que ahorita mi terbutilo, que estaba ecuatorial, va a pasar a axial.
Ok, recuérdense que la molécula es simétrica. Yo también pudiera numerar 1, porque no tengo centros quirales, 2, 3 y 4. Entonces, fíjense. ¿Qué ocurre? Para poder eliminar, ahorita yo sí tengo este bromuro, ¿verdad? Que es el carbono alfa, y tengo en carbonos beta, puedo eliminar este hidrógeno que está en el mismo plano que el bromuro y está a 180 grados, o puedo eliminar este hidrógeno. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, yo escojo cualquier hidrógeno, va a ser lo mismo porque la molécula no tiene estereoquímica. Si tomo un protón de este enlace base hidrógeno se está formando, se está rompiendo un enlace carbono-hidrógeno para formarse un nuevo enlace carbono-bromo y romperse, perdón, carbono-carbono y romperse el enlace carbono-bromo. Es decir, en pocas palabras, déjenme ver si yo puedo arrastrar hacia acá. Ya con el paso del tiempo uno aprende a dominar mejor la pizarra. ¿Ok? Me va a dar una reacción ácido-base en donde me va a dar mi producto de reacción. Entonces, fíjense, ¿por qué está reaccionando muy lento la silla trans? Sencillo, porque mi silla trans tiene que invertirse y poner un grupo como el terbutilo sumamente voluminoso en posición axial, donde voy a obtener repulsiones 1,3 diaxiales. Aquí están estas repulsiones. Entonces, ¿el ejercicio se termina ahí? No, no se termina porque esta silla no puede estar ahí. En esa posición el terbutilo nunca va a poder estar ahí, entonces hay que volver a hacer otra interconversión de silla, si lo queremos terminar como es correcto cuando yo haga la interconversión de silla. Voy a convertir de nuevo esa silla, entonces ahorita sí tengo mi doble enlace y eso es lo que está pasando con el isómero trans. El isómero trans, para ustedes poder eliminar esa molécula, a juro, tuvieron que poner un grupo sumamente voluminoso como el terbutilo en posición axial y eso no es energéticamente favorable. Voy a ver el cis. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que ustedes van a hacer no es irse de locos, sino es hacer esto que está acá. Entonces, volvamos a analizar. Voy a hacerlo para el cis y voy a partir de cero. Uno, hago esto. Ya le respondo la pregunta cuando termine de dibujar esto. Entonces, axial, no importa cómo comience, si comiencen por axial o por ecuatorial, puede colocar ecuatorial aquí. Axial, 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 axial. Y aquí abajo sería ecuatorial, 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 ecuatorial y ecuatorial. Entonces, fíjense, marco mis carbonos. Este vendría siendo 1 y este vendría siendo 4. Fíjense, la única forma que los dos estén cis es que el carbono 1 esté axial y el 2 ecuatorial, o el 1 ecuatorial y el 2 axial. Voy a ver cómo va grabación y voy a ver preguntas. Ok, Ofelia. No, no es ningún fastidio, o sea, eh, chicos, no, ustedes están aquí para aprender, no hay problemas si preguntan. Sí, mira, para un eliminar, ok, depende del mecanismo. Si tú tienes una reacción de eliminación vía E1, tú puedes utilizar una base débil como el solvente de reacción. ¿Por qué lo puedes utilizar, Ofelia? Sencillamente porque una base débil no te va a... O sea, lo importante es formar un carbocatión. Entonces, si es un E2, sí, a juro tienes que tener una base fuerte, porque es un proceso concertado. Necesitas extraer el protón y el romper ese enlace, eh, perdón, hidrógeno, carbono y el del carbono grupo saliente en el mismo plano. Sí, se realizó nuevamente la inversión de silla.
en esta paso que está aquí, una vez que tú tienes, me imagino que es la etapa final, voy a ponértela. Ajá. Cuando nosotros eliminamos en la trans, obtuvimos esto. Pero ¿qué pasa? Aquí si tú te das cuenta, el terbutilo es un grupo voluminoso y no lo puedes dejar en posición axial. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a volver a invertir la silla para que el terbutilo te quede en posición ecuatorial. Y eso es lo que queda, así es el ejercicio final. Ahorita voy con el cis. Entonces, ¿qué ocurre con este estereoisómero cis? Hay dos únicas formas de que este señor elimine y que esté cis. Que si en el carbono 1 que yo tengo el bromuro está en posición axial y el terbutilo en ecuatorial, o que el bromuro esté en ecuatorial y el terbutilo en axial. Como yo sé de estabilidad de sillas, yo siempre dibujo la silla más estable. Y la silla más estable es aquella que, como vimos en el tema de estereoquímica, los productos más voluminosos estén en posición ecuatorial. Entonces, si yo me doy cuenta, fíjense que yo voy dibujando intercalado. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Y ustedes tienen que chequear la estereoquímica, que lo que tengan aquí sea lo mismo que tuvieran. Entonces, bromuro en posición ecuatorial, hidrógeno, hidrógeno. ¿Y qué significa que la estereoquímica no la hayan alterado? Voy a completar todos los hidrógenos para que ustedes vean. Ok, entonces yo dije que la silla más estable es aquella que tuviera el bromuro en axial y el grupo más voluminoso que fuera el terbutilo en ecuatorial. Entonces, si yo me doy cuenta, esta es la silla más estable. Tienen que ir lento, por eso es que yo les dejo los exámenes con mucho tiempo. Entonces, fíjense, yo aquí tengo que chequear, yo sé que esta silla es cis, y es cis en este caso porque el bromuro, fíjense, mi bromuro y mi terbutilo están del mismo lado de la molécula. Entonces es una silla que está cis. Entonces, este es el carbono alfa y este es el carbono beta. ¿Qué va a pasar? En este momento, una base del medio, muy fuerte, vamos a poner que es el mismo hidróxido, amiduro, va a tomar un protón para romperse el enlace carbono-hidrógeno, formarse un nuevo enlace carbono-carbono y romperse el enlace carbono-bromo. ¿Y cuál va a ser el resultado de esa reacción ácido-base? El resultado de esa reacción ácido-base va a ser que en torno a esta silla yo voy a obtener un doble enlace y aquí voy a obtener hidrógeno, CH, CH3, aquí voy a obtener hidrógeno e hidrógeno. Entonces esa es mi nueva silla. ¿Ven? Tengo en posición ecuatorial. Entonces, ¿cuál es la respuesta a ese ejercicio? Si ustedes se dan cuenta por las proyecciones estereoquímicas, que la silla cis reacciona 500 veces más rápido que la silla trans, porque la silla más estable, la silla cis, que es la que tiene el terbutilo en posición ecuatorial, va a eliminar de una vez. O sea, la silla más estable cis es la que elimina, la eliminación es directa. Mientras que en la trans, la silla más estable, que están ambos grupos voluminosos en posición ecuatorial, tengo que invertir la silla para que la nueva silla ecuatorial sea en posición, el nuevo terbutilo esté en posición axial y poder eliminar e invertir la silla. Entonces, la respuesta a ese ejercicio es resolver todo el mecanismo de reacción y decir por qué esa silla elimina más fácilmente en cis que en trans. Fíjense que es un ejercicio que lleva un grado de dificultad significativo porque tienen que hacer inversiones de silla y reacciones de eliminación vía de 2. Ok, no sé si más o menos todo está bien, pero recuérdense de que cuando ustedes van a eliminar en una silla, siempre van a tener que hacer una eliminación en
posición, tienen que estar ambos grupos salientes en posición antiperiplanal transdiaxial, es decir, tanto el grupo saliente como el bromo tienen que estar en la misma orientación. Vamos a ver, tal vez no lo vamos a resolver completo, pero vamos a plantearlo. Es un poco un nivel de dificultad un poco mayor. Déjenme ver si lo tengo que borrar bastante. Vamos a borrar toda la pizarra. Ahí vamos más fácil. Clear Canvas. Ok, listo. Entonces fíjense. La molécula, el cloruro de neomentilo. Primero que ustedes van a hacer para analizar eso, vamos a plantearlo, es el cloruro de neomentilo, en este caso, ustedes van a tener una silla axial, 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 no importa cómo lo pongan, y tienen ecuatorial, 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 ecuatorial y ecuatorial. Lo más difícil aquí es marcar las posiciones. Si este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el 4, por numeración. Entonces, 1, 2 y 4. Entonces, ¿qué tengo? Que 1 y 2 están cis, es decir, que uno está axial y el otro está ecuatorial, o uno ecuatorial y el otro axial. Y 4 está trans ambos dos. Es decir, que si 1 y 2 están axial y ecuatorial, a juro 4 está axial. No hay de ninguna otra razón. Entonces vamos a dibujar esa silla y vamos a irla viendo. Vamos a dibujar la silla más estable. Y la silla más estable es aquella que mis grupos más voluminosos estén en las posiciones más estables. Entonces, perdón, en las posiciones ecuatoriales. Si yo voy aquí, ok, ¿qué me dice ese ejercicio? Ese ejercicio me está diciendo que 1 y 2 están cis. Y yo voy a dibujar la silla más estable. Entonces, ¿cuál es la silla más estable? La que el isopropilo, a juro, está ecuatorial. Porque es más voluminoso, ¿verdad? Y si el isopropilo está ecuatorial, ¿verdad? Ok, si el isopropilo está ecuatorial, fíjenselo aquí. El isopropilo está ecuatorial, ¿verdad? Ya marqué esta posición. ¿Cómo tiene que estar el cloruro? Que está en el carbono 2. Tiene que estar axial. Entonces el cloruro está axial. Siempre partan dibujando la silla más estable. Ya, disculpen. Ok. Y aquí este hidrógeno va hacia arriba. Ok, entonces llegué a esta conclusión. Vamos de nuevo. Hay que recapitular. Porque hasta uno mismo con experiencia se puede equivocar. Cloro, isopropilo y cloruro están del mismo plano porque son cis. Dibujo la silla más estable. Entonces, si el isopropilo está en posición, eh, perdón, ecuatorial, sé que el cloruro tiene que estar en posición axial. Los dos están del mismo plano. Voy al carbono 4. Fíjense que ya le dibujé un hidrógeno, ahorita lo voy a corregir. ¿Qué me dice el carbono 4? Que el metilo, si estos dos están aquí, tiene que estar, a juro, en posición ecuatorial. A juro, porque está trans a ellos dos. Entonces, el metilo está en posición ecuatorial aquí.
Vamos a dibujarlo bien para que después cuando vean la clase no se me pierda. El metilo tiene que estar en posición ecuatorial. Entonces, antes de resolver cualquier ejercicio, esto es lo más importante. La estereoquímica de la reacción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Les están pidiendo que ustedes expliquen por qué se da esto. Entonces, ¿qué tipo de reacción es? Fíjense. Etóxido de sodio, una base fuerte, es un haluro alquilo secundario, pero en esas condiciones de reacción no puedo tener la reacción. Y me están diciendo por qué se forma el compuesto en el que está el hidrógeno aquí. Entonces, va sencillamente, si este es el carbono alfa, cambio de color para que se vea bien. Si este es el carbono alfa, que tiene el átomo de cloro, yo tengo dos carbonos beta. Entonces, el etóxido de sodio va a tomar este protón para cerrar este enlace y romper esta molécula. Entonces, en una misma etapa se rompe el enlace carbono, perdón, se forma el enlace oxígeno-hidrógeno, se rompe el enlace carbono-hidrógeno, se forma el enlace carbono-carbono y se rompe el enlace carbono-cloro. Todo eso en un proceso que vendría siendo en una sola etapa, es un proceso concertado. Entonces, esto me va a dar lugar a que mi isopropilo esté aquí, tengo mi doble enlace. Este es el compuesto que formo. Fíjense por qué llegué a eso. Aquí se los están poniendo como que está el metilo afuera porque están en distintas posiciones. Ahorita, eso es una explicación. Vamos a ver este. Ese es el neomentilo. Vamos a ver el cloruro mentilo. Primero que vamos a hacer, lo primero que siempre vamos a hacer para ustedes es dibujar esto que está aquí. Poco a poco lo vamos haciendo. Entonces, tengo ecuatorial, ecuatorial. No importa si comienzan por ecuatorial, por axial o por el carbono que comiencen. Lo importante es que marquen los carbonos. Eso es lo más importante. Y que siempre van alternados. Ecuatorial, ecuatorial. Y aquí voy axial abajo, axial arriba, axial abajo, axial arriba, axial abajo, axial arriba. Entonces, tengo carbono 1, carbono 2, carbono 4. En el carbono 1, ahorita yo sé que 1 y 2 son trans. Una sola explicación, que ambos estén ecuatoriales o que ambos estén axiales. Y si esto es 1 y esto es 2 y este es 4, yo sé que ahorita el carbono, el metilo y el cloruro están cis, es decir, están en el mismo plano. Vamos a dibujar la silla y lo vamos viendo. Silla más estable, ¿ok? ¿Cuál es mi silla más estable? Mi silla más estable es aquella que tenga el grupo isopropilo en posición ecuatorial. Profe, porque cuando hicimos ahorita la interconversión, pusimos, o sea, en la molécula habíamos puesto que el uno, o sea, está como al revés, o soy yo que no lo... Ah, ya lo vi, lo siento. No, no te preocupes. O sea, lo importante, tú puedes hacer la no sé quién preguntó, creo que es Valentín. Eh, ya, déjame ver. Vamos a ver quién está en clase. Sofía, perdón. Entonces, fíjate, si lo que tienes que hacer es que siempre llegas a la misma estereoquímica, no importa la interconversión. Si tú te das cuenta, en esta estereoquímica te decía que estos dos están cis. Entonces, cuando yo hago mi interconversión, el cloruro, que está axial, y el isopropilo, los dos están cis porque los dos están hacia abajo en la molécula. Eso es lo más importante. Fíjense, ahorita voy a hacer esta interconversión. El isopropilo está ecuatorial. Ahí está el isopropilo está ecuatorial. Y el cloruro me dicen, en este caso, que está trans a él. Y para que esté trans, si es la silla más estable, el cloruro tiene que estar ecuatorial. Y yo ahorita, vamos a dibujarla. Factores de, vamos a hacer
Ok, entonces fíjense. Y ahorita que tengo que el metilo tiene que estar del mismo lado que el cloruro. Entonces, si yo puse el cloruro en ecuatorial, el metilo a juro tiene que estar en ecuatorial para cumplir esa estereoquímica. ¿Y qué ocurre aquí? Si ustedes se dan cuenta, aquí yo no puedo eliminar. ¿Por qué no pueden eliminar? Porque este señor que está acá, ya, ¿ven? Este señor que está acá, que es el cloruro, no sé si se ve que lo estoy dibujando en amarillo, el cloruro no tiene ningún protón que esté antiperiplanal transdiaxial, es decir, que esté en opuesto, mirando hacia abajo, o por ejemplo, que esté así y en el mismo plano. Eso no lo tengo. Entonces, para yo poder eliminar en esa silla, tengo que interconvertir. Y la silla que voy a formar es una silla más inestable. ¿Por qué es una silla más inestable? Porque sencillamente yo voy a tener que pasar grupos voluminosos a posiciones axiales. Entonces, cuando interconvierto mi silla, todo lo que está arriba, todo lo que está axial pasa a ecuatorial, todo lo que está ecuatorial pasa a axial. Disculpen, vamos a borrar la silla, no quedó muy bien. Entonces, vamos a ver. Disculpen que vaya tan lento, yo sé que la clase puede ser un poquito aburrida si la vuelven a ver, pero es necesario para este tipo de ejercicios ir así. Entonces, No, profe, ecuatorial, tranquilo, créeme que es mucho mejor que vayamos así porque si no, no se entiende de nada. sí, uno y 2. Entonces, todo lo que está en posición uno está en posición uno. Vamos hacia el carbono de abajo. Entonces, este viene siendo uno. El isopropilo, que estaba ecuatorial, pasó axial. Ahorita, el cloruro, que estaba ecuatorial, pasa axial. Hidrógeno, hidrógeno. ¿Y qué pasó con perdón, el metilo que está ecuatorial pasa axial? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo tuve que interconvertir la silla para poder eliminar. Y si este es el carbono alfa, ¿verdad? Este es el carbono alfa. Yo tengo dos carbonos beta. Este carbono beta y este carbono beta. El hidrógeno aquí en beta no está antiperiplanal transdiaxial, porque él está en ecuatorial y yo necesito un hidrógeno en axial. Entonces, el único hidrógeno que está en esta posición es este que está aquí. Entonces, viene el etóxido de sodio con su carga negativa, toma este protón y se forma un nuevo enlace oxígeno-hidrógeno y se rompe el enlace carbono-hidrógeno para formar un nuevo enlace carbono-carbono y se rompe el enlace carbono-cloro. ¿Y qué me va a dar como lugar? Ahí me va a dar como lugar una reacción, ¿verdad? En donde yo dibujo la misma silla, ¿ok? Ya respondo la pregunta. Yo dibujo la misma silla. A veces se queda el lápiz un poco en la tableta y entonces es complicado dibujar. Quiero que se vea bien para los que ven la clase en diferido. Ok, entonces yo tengo esto que está aquí. ¿Qué me está quedando? Que voy a obtener esto que está aquí hacia abajo. Ya, un pequeño problema aquí. Ya, vamos a ver. Ok, ahorita sí. Ajá, entonces, ¿qué queda? Aquí abajo me quedaba el isopropilo, ¿verdad? Hidrógeno. Y aquí arriba me quedaba el metilo. Esa silla no es estable y por lo tanto se va a invertir de nuevo la silla para generar el compuesto o el conformero más estable, ¿verdad? Y aquí, perdón, aquí me queda un doble enlace.
Entonces, cuando se vuelve a invertir la silla, ahorita el isopropilo va a estar en posición ecuatorial, el metilo, que estaba axial, también pasa a posición ecuatorial, y si este es 1, 2, este es 1, este es 2, el doble enlace me queda acá. Y esa es la eliminación. Si ustedes ven, fíjense que en el cloruro de neomentilo, el doble enlace no se forma justo al lado del isopropilo, sino se forma más adelante. Y es por eso, porque no puede eliminar en esa posición. Esa estereoquímica hace que yo no tenga ningún protón que esté antiperiplano transdiaxial justo al lado del cloruro y tengo que eliminar. De hecho, el cloruro está en posición ecuatorial. Voy a ver la pregunta. Ok. No, tú tienes que, o sea, es como no regresas al principio porque tú tienes la silla inicialmente. Entonces, si tú vas a eliminar, Ofelia, los grupos más voluminosos siempre van en posición ecuatorial, es la silla más estable. Si tú no tienes ninguna opción de poder eliminar ese grupo más voluminoso en posición ecuatorial, lamentablemente tú lo que tienes que hacer es invertir la silla para que el cloruro te quede axial y tengas un hidrógeno. Y después de eso, como los grupos más voluminosos siguen en axial, tú tienes que invertir la silla para buscar el conformero más estable, pero no es regresar al principio, porque en una silla al principio era un compuesto saturado que era un ciclo hexano y ahorita es un ciclo hexeno porque tienes un doble enlace. O sea, se viera como regresar al principio, pero no, porque acuérdate que estás formando una nueva molécula. Fíjense. Entonces, fíjense los ejercicios que hemos hecho. Aquí está la explicación de esto. En el cloruro de neomentilo, básicamente, ustedes tienen una interconversión de silla y esta interconversión de silla aquí, ustedes pueden eliminar porque el cloruro y el hidrógeno están del mismo plano y de hecho ustedes pueden tener una silla interconvertida donde el isopropilo y el metilo estén axiales, pero esa silla no es estable, o sea, él directamente, él va a venir a eliminar acá. Vamos a quitar esto de aquí, él va a eliminar acá. La base se va a ubicar aquí. Que es el etóxido, ¿verdad? Para hacer esto. Aquí no puedes eliminar. Y por eso forman el compuesto justo aquí. Cuando lo hacen con el cloruro de mentilo, fíjense que el cloruro está aquí, no tengo ningún hidrógeno que esté justo así como así mirando. Tiene que ser un hidrógeno y además tiene que ser un hidrógeno en beta. Nosotros sabemos que los hidrógenos siempre están en una silla ecuatorial de esta manera. Uno axial y otro ecuatorial, o sea, esto no existe. Por eso tienen que invertir la silla y cuando invierten se dan cuenta, fíjense que nosotros desarrollamos todo en clase, que el etóxido va a venir a tomar este protón para romper este enlace y formar un nuevo compuesto. Y una vez que tienen eso, la silla es inestable y por eso tienen que volverla a invertir. Fíjense, hicimos todo en clase. Entonces, generalmente, si ustedes se dan cuenta, para que vayamos quitando y mañana continuamos con las reacciones E2, o sea, no quiero sobrecargarlos mucho hoy, mañana terminamos. Entonces, fíjense, ¿qué va a ocurrir? Debido a que el estado de transición de una reacción E2 se dispersan las cargas entre varios solventes. ¿Qué me favorecía un SN2? Un SN2 favorecía en solventes apolares apróticos que no me neutralizaran o me solvataran el nucleófilo. Igual va a ser aquí. Una E2, si ustedes se dan cuenta, las cargas se dispersan entre muchos átomos, entre 1, 2, 3, 4 y 5 átomos. Entonces, solventes no polares apróticos estabilizan el estado de transición y aceleran la velocidad de reacción. Por ejemplo, cuando el medio es agua,
la reacción se lleva a cabo bajo condiciones básicas, es decir, con hidróxido de sodio, porque necesita una base fuerte. Ese es el caso de la E2. ¿Ok? Que ustedes necesitan un solvente no polar y aprótico para que la reacción se lleve a cabo. Es igual que la SN2. Otra cosa importante es que reacciona con una E2. Siempre es favorecida la olefina más sustituida, la SAICEF. Pero por ejemplo, si yo les doy aquí una conchita de mango, vamos a ponerles acá, para ir, vayamos ya cerrando en máximo 10 minutos. Si yo tiene, no, esto es más fácil, ir Canva. Ok. Yo les doy este reactivo. Vamos a hacer una encuesta y me van poniendo en el chat. ¿Qué reacción ocurre ahí? ¿SN2, E2, E1 o E2? Fíjense el haluro de alquilo. ¿Qué tipo de haluro de alquilo es? ¿Y qué condiciones de reacción tenemos? Vamos a poner si lo pueden poner en el grupo o en el chat. Terciario. Muy bien, Ofelia. Es terciario. Y mira, ahorita, es terciario. Mira ¿qué pasó? Ya. Ajá, mira la base. ¿Es una base fuerte o una base débil? ¿Se forman cargas negativas o puede formar carbocationes ahí? Profe, no deberían formarse carbocationes porque si estamos en medio básico, o sea, no debería. Muy bien, Sofía. Entonces, fíjate, no formas carbocationes porque estás en medio básico. Puedes hacer un SN2 aquí, es un haluro alquilo terciario. No puedes tener una reacción vía SN2, porque acuérdate que el SN2, el ataque es por la cara opuesta. Y estos grupos metilos van a impedir que tú ataques por la cara opuesta. Entonces, si tú te das cuenta, un haluro alquilo terciario debería reaccionar vía SN1 o debería reaccionar vía E1. Pero como en el medio tienes unas cargas negativas, no vas a poder formar carbocationes ahí. Y la SN2 está impedida estéricamente. Entonces, la única reacción que se va a dar aquí, mayoritariamente, es la E2. Y aquí viene algo que a ustedes les confunde muchísimo. Porque ustedes hacen siempre la analogía de SN2 con E2, que está muy bien, y de SN1 con E1. Pero en la SN2, en la E2, perdón, reacciona más rápido, fíjense, los haluros de alquilo terciarios que los primarios y los no sustituidos. O sea, en la E2 reacciona más rápido terciario que secundario. Disculpen, quitar esto aquí. Que primario. ¿Por qué? Porque acuérdense que, ¿qué pasa? La SN2, la E2, su reacción competitiva es la SN2. Y la reacción natural es la sustitución. Generalmente yo voy a sustituir porque es más sencillo. Pero ¿qué ocurre? Que si yo voy a sustituir, yo necesito llegar al centro de reacción, que es este carbono que está aquí. En un haluro de alquilo primario, un SN2, sabemos que reacciona más rápido el no sustituido que el primario y que el secundario, el terciario, no reacciona porque está impedido estéricamente. Pero en este caso, ustedes, yo cuando tengo una base muy fuerte, a mí se me dificulta llegar al centro de reacción y no puedo formar carbocationes. Es por eso que el orden de estabilidad para la E2 es invertido. O sea, ustedes necesitan, reacciona más rápido los haluros de alquilo terciario y siempre le dan la olefina SAICEF en principal proporción. ¿Cuál es la SAICEF? La más sustituida. Fíjense. Si yo tengo esto que está acá, este es el carbono alfa y yo tengo dos carbonos beta. Voy a considerar si veo. Entonces es un haluro alquilo secundario. Y es una base fuerte. Entonces puedo ir vía SN2 o puedo ir vía E2. Si yo voy a SN2, si yo me doy cuenta, este es un centro quiral. Entonces, si este fuera el S, si voy vía SN2, sustituyo
Y a juro voy a llegar a 100%. Estoy, ya disculpen que estoy ya con el mouse y aquí la tableta no es reconocida. Estoy a mano alzada. Entonces, si yo voy vía SN2, si yo partí del S, tengo que llegar a 100% R. A juro. Ahora, si hago la eliminación, yo tengo carbono alfa, tengo dos carbonos betas. Puedo formar la olefina Hoffman, que es la menos sustituida, que significaría extraer este protón de acá, o puedo formar la olefina Siseth, que sería la más sustituida, que sería sencillamente extraer un protón de aquí para formar el doble enlace. Fíjese que el 2-buteno se forma en un 81% respecto al 1-buteno. Es decir, ocurre lo mismo que la E1. La Siseth es la olefina más favorecida respecto a la Hoffman. Y de igual manera, si yo tengo esto que está aquí, este compuesto, y ahorita le pongo un grupo metilo acá, es decir, estoy incrementando las ramificaciones. Si esta reacción va vía SN2, yo sustituyo este bromuro por un etóxido aquí. ¿Verdad? ¿Se podría eso? Recuérdense de algo, que ahorita este haluro alquilo es terciario. Y si es terciario, la SN2 no está favorecida. Entonces, ustedes no pudieran sustituir el bromuro por el etóxido aquí porque es un haluro alquilo terciario. Entonces, y bajo las condiciones de reacción, se favorece la E2. Y entonces el producto mayoritario tiende a ser la olefina Siseth. Esta es una olefina que sería una olefina trisustituida porque en torno a ese doble enlace, a este carbono, tengo un grupo metilo, tengo otro grupo metilo, tengo otro grupo metilo en torno al doble enlace y un hidrógeno. Y la otra es la Hoffman que tendría solamente un carbono y dos carbonos. Sería una olefina disustituida. Entonces, para ya ir cerrando y mañana terminamos, continuamos. La E2 es una reacción bimolecular donde el paso lento y determinante de la velocidad de la reacción implica que tanto el enlace carbono-grupo saliente se rompa en la misma etapa como se extraiga, se forme el enlace eh, base hidrógeno. Es decir, básicamente es un proceso concertado donde la carga se distribuye entre cinco átomos. Principalmente la olefina más formada es la olefina Siseth, que es la olefina mayoritaria y por lo tanto es la olefina más sustituida y que vendría siendo la treta sustituida. Todos estos grupos son grupos alquilos porque dan densidad electrónica por efecto inductivo hacia doble enlace y siempre este tipo de olefinas o este tipo de compuestos van a tender a reaccionar más rápido los haluros de alquilo terciario porque se da la condición de que tengo un haluro de alquilo terciario muy impedido estéricamente y no puedo hacer una reacción de sustitución y también tengo una base fuerte. La estabilidad de la olefina más sustituida también tiene que ver con que sea la más sustituida y que los grupos más voluminosos estén lo más alejados posible. Por ejemplo, si yo tengo el trans 2-buteno, estos grupos metilo están lo más alejados posible que en el cis 2-buteno, porque tengo repulsiones electrostáticas. Si yo lo veo así, este grupo metilo van a estar aquí, van a repelerse. De esta manera y voy a tener repulsiones electrostáticas. Por eso es que la olefina trans es más estable que la cis. Ok, esto sería... vamos a ver. Esto vamos a... Fíjense, vamos a dejarlo hasta aquí. Y la clase de mañana vamos a comenzar con este ejercicio, que está muy bueno, el eritro y el treo. Y aparte de hacer ese ejercicio, vamos a terminar todo lo que es la competencia entre sustitución y eliminación. Prácticamente no nos queda mucho, nos quedan
6 láminas. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí porque este ejercicio que vamos a hacer ahorita es muy importante porque en el treo, acuérdense que treo es el lado opuesto a la molécula. Vamos a ponerlo aquí para que lo vean. Treo. Treo. No, este no. Estereoquímica. Nos salió un grupo de música que ni conocemos. Ok, entonces fíjense. Treo y eritro. Vamos a ver, esperemos. Ok. La presentación está bastante bonita, pero no, vamos a ponerlo aquí. Ajá, fíjense. Voy a aumentar la pantalla. No lo puedo aumentar, bueno. Déjenme ver, quiero que lo vean para que se acuerden. Eritro es del mismo lado y treo es del lado opuesto. Fíjense, aquí es eritro, que puede ser un compuesto meso. Está del mismo lado y el treo es del lado opuesto. Entonces, ese ejercicio que vamos a hacer ahí es sumamente importante porque con una estereoquímica vamos a pasar de una estereoquímica normal a una proyección de Fischer con el nombre. La proyección de Fischer vamos a pasar a Newman. De Newman vamos a eliminar y vamos a explicar por qué en uno tenemos el E, que son del lado opuesto trans, y el otro el cis. Vamos a... Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, por favor, con gusto, la hacen y se las aclararé. Si no, lo dejamos hasta aquí y yo les voy a preguntar, ok. Entonces, Profe, ajá, ¿sí? la ¿va a subir la grabación ahorita? Sí, yo subo las grabaciones, lo que pasa es que estoy en mi casa y el internet es muy malo. O sea, Ah, no, ok. no, no sé por qué, pero sí, voy a tratar de subirle en el transcurso del día. O sea, yo ahorita termino esto y detengo la grabación, de hecho vamos a detenerla. Hasta aquí llegamos con la clase de 2.